Dios los bendiga. Vamos a leer la palabra de Dios hoy en Romanos capítulo 16, versículo 20. Amén. Romanos capítulo 16, versículo 20. Este va a ser como una especie de una introducción al libro de Romanos. Amén. Entonces dice la palabra, dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Amén. Bueno, se ve un tema bueno, ¿no? Y decimos, bueno, chévere, que Dios va a aplastar a Satanás bajo vuestros pies, ¿cierto? Está bien. Dios va a aplastar a Satanás a vuestros pies. Amén. Pero debemos seguir unos principios, unos requisitos. Amén. Unas enseñanzas, una doctrina. Entonces, ¿cuál es el punto número uno? Para que Dios aplaste a Satanás bajo vuestros pies. Amén. En pocas palabras, para que Satanás no tenga, para que Satanás no nos vaya ¿cómo dice? A causar aflicciones. O que Satanás que Satanás no se enseñoree sobre vosotros. Amén. Porque la palabra de Dios dice que Satanás, dice el Señor que Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Dice, pero yo he rogado para que vuestra fe no os falte. Amén. Entonces Dios siempre nos va a guardar. Amén. Dice la palabra, entonces uno de los puntos para que Dios nos guarde de que Satanás nos aplaste a nosotros. Amén. Porque obvio, si Dios no aplasta a Satanás, ¿qué pasa? Satanás nos va a aplastar a nosotros. Entonces, uno de los puntos número uno para que Dios esté a favor de nosotros y aplaste a Satanás es el siguiente. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 16. Entonces, este es el primer requisito, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. ¿Qué pasa? Entonces, uno de los puntos número uno es que creer en el Evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para salvación. Amén. Entonces, cuando nosotros, ese es el primer paso, creer en el Evangelio. Amén. Y segundo paso, ya empezar también nosotros, ¿qué? Segundo paso, tenemos que ir, ¿qué? Vamos a Romanos capítulo 9. Amén. Perdón. Romanos capítulo 10, versículo 9. Este es el segundo paso. El primer paso, creer en el Evangelio. Y segundo paso, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios los levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Entonces, segundo paso que dice la palabra de Dios, que tenemos que confesar. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios los levantó de los muertos, serás salvo. Entonces tenemos que, segundo paso, primero, creer en el Evangelio. Segundo, creer en nuestro Señor Jesucristo y confesarlo como nuestro único y suficiente Salvador. Versículo 10, Romanos capítulo 10, versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces tenemos que creer que Jesucristo nos va a salvar, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, dice la palabra de Dios. Amén. Y nadie va al Padre sino por el Señor Jesucristo. Entonces debemos que creer en nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestro Salvador. Amén. Ese es que viene siendo el segundo paso. Amén, hermanos. Vamos a poner el tercer paso. Amén. Dice la palabra de Dios, dice, vamos a Romanos capítulo 1, versículo 28. Dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
Versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, retractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males y desobedientes a los padres. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Mire, este es el tercer paso, ¿no? El tercer paso es que empezar a andar una vida que en santidad, ¿cierto? Una vida en rectitud, hermano. Apartarnos que del viejo hombre. Entonces, mire, porque estas personas que estamos hablando aquí fueron pero reprobadas, hermano. Amén. Sí, como usted dice, versículo 18, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó ¿qué? A una mente reprobada para hacer toda esta clase de pecado, hermano. Y sin hablar pues más todos los pecados que habla del versículo 27 hasta el versículo 22. Versículo 27 al versículo 32, perdón. Entonces, este es el tercer paso. Apartarnos ¿qué? Del pecado. ¿Amén? Y tener siempre en cuenta que a Dios, para que Dios ¿qué? No nos entregue. Dios ¿qué? Para que Dios nos guarde, hermano, y para que de pronto Dios dice, porque en cuanto no tuvieron en cuenta a Dios, Tesalonicenses, en cuanto ellos no tuvieron en cuenta a Dios, Dios les envía que un espíritu de error, para que crean que en la mentira, hermano. ¿Amén? Entonces tenemos que buscar de Dios, vivir en santidad, para que algún día no vamos, sea que de pronto Dios envíe un espíritu de error para que creamos en la mentira, hermano. Y terminemos que siendo reprobados por Dios. Vamos, sigamos el recuento de lo que es Romano. Entonces vamos rápidamente, vamos a Romanos capítulo 6. Amén. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Amén. Entonces, cuarto paso es que bautizarnos. Será bautizarnos en Cristo Jesús, ¿no? Dice, porque, versículo 4, Romanos 6, capítulo 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva. Amén. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, vamos a empezar ¿qué? A andar ¿qué? En vida nueva, hermano. Tenemos que andar ¿qué? En vida nueva. Amén. Romanos 6, versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Entonces, este es el cuarto punto, ¿qué? Bautizarnos y apartarnos ¿qué? Totalmente del pecado, hermano. Amén. Versículo 8, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Dice, ahora pues, capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mi hermano, ninguna condenación hay para qué, para los que, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Cuando tú estás en Cristo Jesús y no andas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, que no hay ninguna condenación para ti, hermano. Porque sabemos que porque los frutos de la carne son ¿qué? La palabra dice que los frutos de la carne son ¿qué? Envidia, homicidio, borracheras, pleitos, orgías, todo lo que habla en Gálatas, ¿no? Los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Mas los frutos del Espíritu son ¿qué? Gozo, paz, amor. Amén. Entonces tenemos que andar siempre ¿qué? En los frutos del Espíritu. Amén. Este es un recuento, hermano, que estamos haciendo ¿qué? De lo que es Romanos, ¿no? Para que una introducción en Romanos. Y estos puntos tenemos que mirarlos bien porque estamos hablando del tema de que Dios va a aplastar a Satanás, ¿no? ¿Amén? Pero para que Dios lo aplaste tenemos que hacer todo lo que está hablando la palabra de Dios, ¿no? Debemos aceptar el Evangelio, aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, el bautismo, andar en una vida nueva
llevando los frutos del Espíritu. Amén. Dice, entonces vamos ahora a Romanos capítulo 12, versículo 2. Vuelve y la palabra nos repite a nosotros. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Porque el Señor dice que seamos perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. El Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Amén, hermano. Entonces vamos a mirar ahora Romanos capítulo 13. Nos habla de unos deberes cristianos. Amén. Y en estos deberes cristianos podemos notar aquí, vamos rápido, versículo 12, perdón hermano, versículo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 nos habla de unos deberes cristianos. Amén. Y entonces podemos ver aquí Romanos 12, 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amén. Romanos 12, 10 dice, amados los unos a los otros con amor fraternal. Amén. Entonces, mire, todos estos son pasos que Dios nos habla a través de su palabra, hermano. De llevar una vida que trata. Amén. Y que llevemos y que vivamos en amor, que nos amemos unos a otros. Amén. En Romanos 12, también otro requisito que nos habla la palabra de Dios, Romanos capítulo 12, versículo 17, dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Amén. Versículo 18, y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. Versículo 14 atrás dice, bendecid a los que os persiguen. Amén. Y bendecid y no maldigáis. Romanos 12, capítulo 12, versículo 13 dice, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Amén. Porque tenemos que ser también ¿qué? Hospedadores, como dice Hebreos. Amén. Debe haber caridad en nosotros cristianos. Amén. Romanos 13, versículo 13 dice, andemos como de día honestamente. Amén. Dice, no en glotonerías, que la gente no vea que somos unos glotones, comelones. Obvio, tenemos que comer lo necesario para vivir, ¿no? Pero no en glotonerías, y en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Amén. Todo eso debe aclararse a los cristianos, esas cosas de contiendas y envidia. Amén, hermano. Porque el Señor dice su palabra, dice que buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os vendrán por añadidura. Amén. Pasemos al versículo. Bueno, hermano, entonces, y a lo último el apóstol Pablo, a través del Señor, el apóstol Pablo nos da otra recomendación. Amén. Romanos 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo a la doctrina que vosotros habéis aprendido y os apartéis de ellos. El apóstol Pablo nos manda que nos apartemos también de todos estos apóstatas, hermano. Todas estas personas que predican mala doctrina de Cristo. Amén. Porque sabemos que lo principal de una iglesia, los puntos que debemos mirar para saber que una buena iglesia es que enseñe la santidad, hermano. Amén. Si tú vas a una iglesia donde te enseñan que lo principal es la santidad para heredar el reino de Dios, estás en una buena iglesia, hermano. Si no, huye de esa iglesia, hermano, porque si solo te hablan de plata y bendiciones, lo que están haciendo es un negocio contigo, hermano. Amén. Porque la palabra de Dios habla de la apostasía. Dios los bendiga, hermanos, que sea gran bendición.